Si usted pudiera recolectar cada grano de arena de cada playa, de cada desierto, de cada lecho marino y de cada rincón recóndito de este planeta, y los acumulara en una montaña colosal que desafiara las nubes, todavía tendría en sus manos menos granos de los que existen estrellas en el universo observable. Piénselo con detenimiento la próxima vez que camine por la costa y sienta la textura de la arena bajo sus pies. Por cada vez que usted ha pisado un grano de sílice en su vida, existen 10.000 mundos allá afuera que ignoran por completo su existencia, su historia y la de toda su especie. No somos el centro de nada, no somos el eje sobre el cual gira la creación, ni el desenlace esperado de una trama cósmica. Somos, bajo el lente de la matemática más rigurosa, un error estadístico de tamaño, una anomalía biológica que ha tenido la fortuna, o la condena, de despertar en un rincón tan periférico y tan vasto que el silencio que nos rodea no es accidental, sino una consecuencia directa de nuestra propia irrelevancia física. Nuestra percepción del mundo está diseñada para la supervivencia inmediata, no para la comprensión de la escala. El cerebro humano evolucionó para medir distancias en pasos, para entender el peso de una piedra o la altura de un árbol, pero se quiebra por completo cuando intenta procesar la realidad de la astrofísica. Vivimos atrapados en una ilusión de importancia alimentada por nuestro ego biológico. Nos sentimos protagonistas de un drama épico porque somos los únicos que nos estamos mirando, pero la verdad es que el universo no nos está mirando a nosotros. Para el cosmos, la Tierra no es un hogar, sino un átomo de materia suspendido en un océano de nada. Esta es la crónica de nuestro empequeñecimiento, un viaje necesario para desmantelar la arrogancia de nuestra especie y entender que, para escalar el mapa de la realidad, primero debemos aceptar que nuestro mundo, nuestro sistema y nuestra galaxia entera son solo un naufragio de luz en un abismo que no tiene fin. Para empezar a comprender este abismo, debemos destruir la idea que tenemos del espacio cercano. Solemos ver los mapas del sistema solar en los libros de texto, donde los planetas aparecen alineados como canicas en una mesa, uno al lado del otro. Es una mentira piadosa. El espacio no es un lugar lleno de cosas. El espacio es, por definición, un vacío casi absoluto, donde la materia es la excepción más rara. Si usted decidiera hoy mismo subir a su coche y conducir a una velocidad constante de 100 km por hora hacia el Sol, no llegaría mañana, ni el próximo año. Tardaría 171 años en alcanzar nuestra estrella. 3 generaciones de su familia nacerían y morirían dentro de ese vehículo antes de ver de cerca la corona solar. Y eso es solo nuestro patio trasero. Si intentara ese mismo viaje hacia Próxima Centauri, la estrella más cercana a nosotros después del Sol, el viaje duraría 48 millones de años. Para cuando llegara, el ser humano probablemente ya habría evolucionado en una especie distinta o se habría extinguido por completo. El vacío no es solo distancia, es una barrera de tiempo que nos mantiene aislados en una burbuja de soledad absoluta. En este vacío, lo poco que existe nos humilla con su volumen. Consideremos al Sol, esa esfera de plasma que sostiene toda la vida que conocemos. Para nosotros, el Sol es una presencia majestuosa, un gigante que contiene el 99.8% de toda la masa de nuestro sistema. Podríamos meter 1 millón de tierras dentro del Sol, y aún sobraría espacio. Sin embargo, en el catálogo de las estrellas, nuestro Sol es una enana amarilla, una lámpara apenas encendida en un salón lleno de focos industriales. Si colocamos al Sol junto a Stephenson 2.18, la mayor estrella conocida, la comparación resulta ridícula. El Sol, con toda su gloria, se convierte en un solo píxel en una pantalla de cine de alta definición. Stephenson 2.18 es tan vasta que, si reemplazara al Sol en el centro de nuestro sistema, su superficie se extendería más allá de la órbita de Saturno. Caberían 10.000 millones de soles dentro de ella.
Es una estructura tan masiva que la luz tardaría 9 horas solo en rodear su circunferencia, mientras que al Sol lo rodea en apenas 14 segundos. Somos los habitantes de una mota de polvo que orbita una chispa insignificante en un club de gigantes que ni siquiera saben que existimos. Pero el Sol no está solo. Es parte de un naufragio mayor llamado la Vía Láctea. A menudo hablamos de nuestra galaxia como si fuera nuestro vecindario, pero es una metrópolis de proporciones delirantes. Alberga al menos 400.000 millones de estrellas, y la mayoría de ellas tienen sus propios sistemas planetarios. Si quisiéramos visualizar esta cifra, imaginemos que cada estrella es una moneda de 1 centavo. Si apiláramos esas monedas, una sobre otra, la columna resultante llegaría a la Luna y regresaría a la Tierra cientos de veces. Nosotros no estamos en el centro de este remolino de fuego y oscuridad. Estamos situados en el brazo de Orión, una zona periférica, una especie de suburbio lejano y tranquilo, a unos 26.000 años luz del bullicioso centro galáctico, donde un agujero negro supermasivo devora estrellas enteras. La Vía Láctea es tan grande que, incluso viajando a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, nos tomaría 100.000 años cruzarla de un extremo a otro. Somos una nota a pie de página en un disco de luz que es solo uno entre los 2 billones de galaxias que pueblan el universo observable. Sin embargo, incluso las galaxias no son las estructuras más grandes. Cuando nos alejamos lo suficiente, la Vía Láctea deja de parecer un disco y comienza a parecer una partícula de polvo atrapada en una corriente invisible. Formamos parte de la Niaquea, un supercúmulo de galaxias que se extiende por 500 millones de años luz. La Niaquea, que en hawaiano significa cielo inmenso, es una red de 100.000 galaxias que fluyen juntas, atraídas por una anomalía gravitacional que llamamos el Gran Atractor. Vista desde lejos, esta estructura no parece un mapa astronómico, sino un tejido biológico, una serie de filamentos que se asemejan a los axones de una neurona cósmica. En esta escala, todo lo que alguna vez hemos amado, toda la historia de las guerras, los imperios y los descubrimientos de la humanidad, ni siquiera llega a ser un punto de luz. Somos parte de una red donde galaxias enteras son invisibles, simples nodos en una telaraña de materia oscura y gas intergaláctico que se expande hacia el infinito. Este viaje hacia la insignificancia encuentra su frontera final en el horizonte del universo observable. Debido a que el universo tiene una edad finita y la luz viaja a una velocidad limitada, solo podemos ver hasta una distancia de unos 46.000 millones de años luz en cualquier dirección, creando una esfera de 92.000 millones de años luz de diámetro. Pero aquí reside el giro más cruel de la astrofísica. El espacio mismo se está expandiendo. Las galaxias más lejanas se alejan de nosotros a velocidades que superan la de la luz, no porque ellas se muevan por el espacio, sino porque el espacio entre ellas y nosotros se está estirando. Esto significa que hay regiones del universo que nunca podremos ver, mundos que nunca podremos tocar y luces que jamás alcanzarán nuestras retinas. Estamos atrapados en una burbuja de realidad que se encoge en términos de conectividad, mientras el resto del cosmos huye hacia una oscuridad eterna donde las leyes de la física que conocemos se desvanecen. Llegados a este punto, la pregunta no es cuánto medimos, sino cómo es posible que, siendo tan pequeños, hayamos sido capaces de medir tanto. La verdadera paradoja de nuestra existencia es que somos un punto azul pálido, una mota de polvo en un rayo de sol, que ha desarrollado la audacia intelectual de cartografiar el infinito. Nuestra grandeza no reside en nuestra masa, ni en nuestra ubicación privilegiada, que claramente no tenemos, sino en la capacidad de nuestro cerebro, ese órgano de apenas 1,5 kilos, para descifrar las reglas de un juego que se juega en escalas de miles de millones de años luz. Estamos hechos de polvo de estrellas, restos de explosiones cataclísmicas
que ocurrieron hace eones, y ahora ese polvo se ha organizado de tal manera que puede mirar hacia atrás y preguntarse por su origen. Somos el universo intentando entenderse a sí mismo desde un rincón olvidado. Prepárese, porque lo que sigue no es solo una lección de astronomía, es el desmantelamiento final de nuestra importancia y el nacimiento de una nueva forma de asombro. El asombro de saber que, en un lugar donde no deberíamos ser notados, hemos aprendido a nombrar a las estrellas. En la vastedad del cosmos, el tamaño es irrelevante. Lo que cuenta es la mirada que intenta abarcarlo todo. Bienvenida sea su insignificancia, pues es el primer paso hacia la verdadera sabiduría. Para comenzar a comprender la verdadera escala de nuestra irrelevancia, debemos primero cometer un acto de iconoclasia intelectual. Debemos destruir, pieza por pieza, el mapa del sistema solar que hemos guardado en nuestra memoria desde la infancia. Casi todos los libros de texto, carteles escolares y representaciones mediáticas nos han mentido de manera sistemática, no por malicia, sino por una absoluta necesidad práctica. Si un ilustrador intentara dibujar el sistema solar a una escala real y proporcional en una página de papel, los planetas serían tan pequeños que resultarían invisibles para el ojo humano, meros átomos de tinta perdidos en un océano de blanco. Lo que nos han enseñado es una versión comprimida, un diálogo de conveniencia, donde los planetas parecen vecinos cercanos que comparten un mismo vecindario. Pero la realidad es que el espacio es, sobre todas las cosas, un vacío tan vasto y absoluto que la materia no es más que una impureza estadística en un desierto de nada. Imaginemos, para darle una dimensión táctil a esta abstracción, que reducimos la Tierra al tamaño de una canica de apenas 1,5 centímetros de diámetro. En esta escala, usted sostiene en su mano toda la historia de la humanidad, cada imperio que se alzó y cayó, cada océano que nos parece infinito, cada cordillera que desafía el cielo. Todo está contenido en esa esfera de cristal. Ahora, si usted quisiera colocar a la Luna en esa misma escala, no la pondría a unos pocos centímetros. Tendría que caminar casi medio metro de distancia para situar una pequeña cuenta de collar que representaría a nuestro satélite. Pero lo asombroso no es la distancia, sino lo que hay en medio. En ese pequeño espacio de apenas 384.000 kilómetros reales, que en nuestra escala son apenas unos pasos, hay suficiente espacio para acomodar, uno tras otro, a todos los demás planetas del sistema solar. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Marte, Venus y Mercurio cabrían perfectamente en el hueco que separa a la Tierra de la Luna, y todavía nos sobraría espacio para un par de planetas del tamaño de la Tierra. Ese es nuestro primer choque con la realidad. Incluso en el espacio que consideramos nuestro, el vacío es el protagonista absoluto. Pero esto es solo el umbral de la puerta. Si queremos entender la verdadera tiranía de la distancia, debemos abandonar las canicas y subirnos a un vehículo que todos comprendamos. Imagine que usted decide emprender un viaje por carretera. No un viaje cualquiera, sino una travesía cósmica hacia el corazón de nuestro sistema, el Sol. Usted conduce un automóvil promedio y mantiene una velocidad constante y legal de 100 kilómetros por hora. No hay semáforos, no hay tráfico, no hay paradas para descansar. Solo usted, el motor y el vacío. Para cuando usted cruza la órbita de la Luna, han pasado 5 meses de conducción ininterrumpida, pero el Sol sigue pareciendo un pequeño disco amarillento en la distancia. Usted sigue adelante. Pasan los años. Su cabello encanece. Sus hijos crecen en el asiento trasero. Ellos toman el volante cuando usted ya no puede más. Para cuando su vehículo finalmente alcance la superficie abrasadora del Sol, habrán pasado 171 años. 3 generaciones de su familia habrían nacido y muerto dentro de ese coche antes de llegar al destino. Y recuerde, en términos astronómicos, el Sol está aquí mismo. Es nuestra estrella local.
nuestra fuente de luz inmediata. Esta escala nos revela una verdad incómoda. El sistema solar no es un conjunto de objetos, es un vacío con interrupciones ocasionales. Si usted pudiera observar el sistema solar desde arriba y lo redujera de tal manera que el Sol fuera del tamaño de un glóbulo blanco en su sangre, el sistema solar completo sería del tamaño de una ciudad entera. Pero en esa ciudad, los planetas serían más pequeños que bacterias individuales, flotando a kilómetros de distancia unos de otros. La mayor parte del tiempo, si usted estuviera parado en la superficie de un planeta y mirara hacia el siguiente, no vería una esfera majestuosa, vería un punto de luz indistinguible de una estrella, perdido en la negrura. No hay arriba, no hay abajo, y sobre todo, no hay aire que transmita el sonido. Es un silencio que no se puede comparar con nada en la Tierra. Es el silencio de un lugar donde no hay nada que vibre, donde la nada se extiende por millones de kilómetros en todas las direcciones. A menudo, las películas de ciencia ficción nos han hecho creer que viajar a través del cinturón de asteroides es una maniobra suicida que requiere de un piloto experto para esquivar rocas gigantescas que chocan entre sí. Esta es otra ilusión de la narrativa humana. El cinturón de asteroides es tan vasto que, si usted se parara sobre uno de ellos, las probabilidades de que pudiera ver otro asteroide a simple vista son casi nulas. La distancia promedio entre dos rocas en esa región es de varios millones de kilómetros. Usted podría volar a ciegas a través del cinturón de asteroides durante toda su vida, y lo más probable es que nunca se cruzara con nada. El espacio es tan eficiente en su vacío que incluso sus zonas densas son, para estándares humanos, desiertos de soledad absoluta. A medida que nos alejamos del Sol y cruzamos la frontera de los gigantes gaseosos, la escala se vuelve verdaderamente aterradora. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno no están un poco más allá. Las distancias entre ellos se duplican y triplican de forma exponencial. Si volvemos a nuestro coche a 100 km por hora, el viaje hacia Neptuno, el último planeta oficial de nuestro sistema, nos tomaría más de 5.000 años. Toda la historia registrada de la civilización humana, desde las primeras tablillas de arcilla en Sumeria hasta la invención del Internet, cabría dentro del tiempo que nos tomaría conducir hasta el borde de nuestro propio vecindario planetario. Para cuando llegáramos, la humanidad en la Tierra habría evolucionado, los idiomas habrían cambiado por completo y las pirámides de Egipto habrían sido erosionadas hasta convertirse en polvo, mientras nosotros apenas estaríamos terminando de cruzar nuestro patio trasero. Y sin embargo, al llegar a Neptuno, ni siquiera habríamos salido de la burbuja de influencia del Sol. Más allá se extiende el cinturón de Kuiper y, mucho más lejos, la nube de Oort, una vasta y helada esfera de cometas que marca el límite gravitatorio final de nuestra estrella. Si quisiéramos salir de verdad, si quisiéramos abandonar el sistema solar y dirigirnos hacia la estrella más cercana, Próxima Centauri, nuestro viaje en coche se convertiría en una broma cruel de la física. Para cubrir la distancia de 2 años luz que nos separa de ella a una velocidad de 100 km por hora, el viaje duraría aproximadamente 48 millones de años. Piénselo por un segundo. Hace 48 millones de años, los seres humanos no existían. Los mamíferos eran criaturas pequeñas e insignificantes que apenas comenzaban a dominar la Tierra tras la extinción de los dinosaurios. Toda la evolución del linaje humano, desde los primates primitivos hasta el Homo sapiens, ha ocurrido en un lapso de tiempo menor al que nos tomaría conducir hasta la estrella más cercana. Esta es la primera gran lección del universo. El espacio no es un lugar lleno de cosas, es un vacío que devora la materia. La materia es la excepción, una anomalía rara y preciosa que se agrupa en puntos infinitesimales de calor y luz. Nosotros vivimos en una de esas anomalías, protegidos por una atmósfera delgada como una capa de barniz sobre un globo, ignorantes de que afuera,
A solo unos pocos kilómetros sobre nuestras cabezas, comienza un abismo que no tiene fin y que no tiene piedad por nuestra escala. La ilusión de que el sistema solar es un lugar ocupado es solo un mecanismo de defensa para no enfrentar la realidad de nuestra soledad física. Incluso nuestras sondas espaciales más rápidas, como la Voyager 1, que viaja a una velocidad asombrosa de 61.000 kilómetros por hora, apenas han logrado rasguñar la superficie de este vacío. Lanzada en 1977, la Voyager ha estado viajando durante décadas, cruzando distancias que para nosotros son inimaginables. Sin embargo, en la escala del cosmos, la Voyager es como una hormiga que ha caminado 1 milímetro en un desierto que mide miles de kilómetros. Le tomará decenas de miles de años salir de la nube de Oort y entrar en el verdadero espacio interestelar, el vacío entre las estrellas, donde la densidad de materia cae a unos pocos átomos por metro cúbico. Este es el escenario donde existimos. No somos habitantes de un mundo sólido, rodeado de otros mundos sólidos. Somos polizones en una roca húmeda que flota en un vacío, cuya magnitud aniquila cualquier intento de comprensión lógica. El espacio no es un nombre vacío, es una descripción literal. Es espacio, es nada, es una extensión tan vasta de ausencia que la presencia de la Tierra parece un milagro estadístico o una broma del destino. Al entender esto, el ego comienza a fracturarse. Ya no somos los dueños de un sistema planetario. Somos apenas los ocupantes temporales de una mota de polvo que ha tenido la suerte de no ser tragada todavía por la inmensidad del silencio que la rodea. Y este es solo el primer paso de nuestro viaje, porque mientras el sistema solar nos parece infinito, la realidad es que para el resto de la galaxia, todo nuestro Sol y sus planetas no son más que un punto de luz invisible, un átomo perdido en un bosque de fuego que se extiende mucho más allá de lo que nuestra razón puede soportar. Para el ser humano, el Sol es la definición última de poder, permanencia y magnitud. Durante milenios, fue nuestra deidad suprema, el motor de plasma que dictaba el ritmo de las cosechas, el calor de nuestros cuerpos y la luz que nos rescataba del terror de la noche. Desde nuestra perspectiva terrestre, el Sol es colosal. Es una esfera de fuego tan vasta que contiene el 99,8% de toda la masa de nuestro sistema solar. Júpiter, Saturno y todos los demás planetas no son más que escombros gravitacionales que sobran de su formación. Si quisiéramos llenar el volumen del Sol, necesitaríamos verter dentro de él 1.300.000 tierras. Imaginen esa cantidad, 1 millón de mundos como el nuestro, con sus océanos, continentes y miles de millones de personas, todos diluidos en el océano de hidrógeno y helio de nuestra estrella. Sin embargo, en el gran teatro del cosmos, esta percepción de grandeza es una ilusión provinciana. Si el universo fuera una ciudad, nuestro Sol no sería un rascacielos ni un monumento, sería apenas un pequeño foco de bajo consumo en un callejón oscuro. Para entender por qué nuestro Sol es, en realidad, una lámpara apagada en el Club de las Gigantes, debemos emprender una ascensión por la escala estelar, un viaje que desafía no solo la vista, sino la capacidad misma de la lógica para procesar el volumen. Las estrellas no son todas iguales, nacen en diferentes tamaños y mueren en diferentes escalas de gloria o desastre. Nuestro Sol es lo que los astrónomos llaman una enana amarilla. Es estable, predecible y afortunadamente para nosotros tiene una vida larga. Pero en las profundidades del espacio existen monstruos termonucleares que hacen que nuestro Sol parezca una partícula de polvo microscópica. Empecemos con un nombre que muchos conocen: Sirio. Es la estrella más brillante de nuestro cielo nocturno, una joya azulada en la constelación del Can Mayor. Sirio es aproximadamente el doble de grande que el Sol. Si Sirio reemplazara a nuestra estrella, el cielo sería un blanco cegador y la vida en la Tierra se evaporaría en segundos. Pero Sirio
es solo el primer peldaño. Si seguimos subiendo, encontramos a Pollux o Arturo. Arturo es una gigante naranja que ya ha comenzado a agotar su combustible de hidrógeno y ha empezado a hincharse. Su diámetro es 25 veces mayor que el del Sol. Si Arturo estuviera en el centro de nuestro sistema, su superficie estaría tan cerca de nosotros que la Tierra sería un desierto fundido. Pero incluso Arturo es una miniatura cuando la comparamos con las verdaderas titanes, las supergigantes rojas. Aquí es donde la escala humana se rompe definitivamente. Tomemos como ejemplo a Betelgeuse, la famosa estrella roja que marca el hombro del cazador en la constelación de Orión. Betelgeuse es una estrella al borde del colapso, una estructura tan inestable que pulsa como un corazón moribundo. Si colocáramos a Betelgeuse en el lugar del Sol, su superficie no solo tragaría a Mercurio y a Venus, no solo devoraría a la Tierra y a Marte, sino que se extendería más allá de la órbita de Júpiter. Todo lo que conocemos como el Sistema Solar Interior quedaría contenido dentro de las entrañas ardientes de una sola estrella. Para un observador en Saturno, Betelgeuse no sería un punto en el cielo, sería una muralla de fuego rojo que ocuparía casi todo el horizonte. Y sin embargo, Betelgeuse no es la reina del baile. Durante años, los astrónomos creyeron que Uy Scuti era el límite máximo de lo que una estrella podía crecer. Uy Scuti es tan grande que podrías meter 5.000 millones de soles dentro de ella. Pero el cosmos siempre tiene una sorpresa mayor, guardada en sus rincones más densos. Actualmente, el título de la mayor estrella conocida pertenece a un monstruo llamado Stephenson 2.18. Para comprender el tamaño de Stephenson 2.18, debemos abandonar las comparaciones planetarias y usar la velocidad de la luz como nuestra cinta métrica. La luz es la cosa más rápida que existe. Viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Para rodear la circunferencia de la Tierra, la luz tarda apenas 0.13 segundos. Es un parpadeo. Para rodear la circunferencia de nuestro Sol, la luz tarda 5 segundos. Es un tiempo respetable. Pero, ¿cuánto tiempo le tomaría a un rayo de luz rodear la circunferencia de Stephenson 2.18? Le tomaría 9 horas. 9 horas de viaje ininterrumpido a la velocidad máxima permitida por las leyes de la física solo para dar una vuelta a una sola estrella. Si usted intentara volar en un avión comercial alrededor de Stephenson 2.18, el viaje le tomaría 1.200 años. Civilizaciones enteras nacerían y caerían mientras usted intenta completar una sola vuelta al ecuador de este titán. Stephenson 2.18 tiene un radio que es 2.150 veces mayor que el del Sol. En términos de volumen, esto significa que cabrían aproximadamente 10.000 millones de soles dentro de ella. Imaginen esa cifra, 10.000 millones de estrellas como la nuestra, todas empaquetadas dentro de una sola esfera. Si el Sol fuera un solo píxel en una pantalla de ultra alta definición, Stephenson 2.18 sería la pantalla entera, el marco y la pared detrás de ella. Esta estrella es tan vasta que desafía las leyes de la física estelar. Se encuentra en el límite teórico de lo que la gravedad puede mantener unido antes de que la presión de radiación simplemente la desintegre. Es una nube de plasma tan diluida en sus capas exteriores que es casi un vacío caliente, pero un vacío que ocupa un espacio mayor que la mayor parte de nuestro sistema solar. ¿Qué significa esto para nuestra percepción de la realidad? Significa que nuestra fuente de vida, ese sol al que le debemos cada pensamiento y cada respiro, es una insignificancia estadística en el censo estelar. Vivimos orbitando una chispa en un universo de hogueras. Si el Sol se apagara mañana, el universo no lo notaría. Stephenson 2.18, Uy Scuti o B.E. Canis Majoris seguirían brillando con la furia de 1.000 millones de soles, indiferentes a la desaparición de nuestra pequeña enana amarilla. Pero hay una lección de humildad aún más profunda en la existencia de estas gigantes.
Las estrellas como Stephenson 2.18 son lo que llamamos estrellas de vida rápida. Son tan masivas que queman su combustible a una velocidad frenética. Mientras que nuestro Sol ha brillado durante 4.500 millones de años y lo seguirá haciendo por otros 5.000 millones, estas hipergigantes viven apenas unos pocos millones de años. Son como estrellas de rock cósmicas, viven rápido, brillan con una intensidad aterradora y mueren de forma catastrófica en explosiones de supernova que pueden eclipsar galaxias enteras. Nosotros, en cambio, existimos gracias a la mediocridad de nuestro Sol. Si el Sol fuera una hipergigante, la vida nunca habría tenido tiempo de evolucionar. La complejidad biológica requiere estabilidad, y la estabilidad es algo que los gigantes no pueden permitirse. Somos el producto de un rincón tranquilo y de una estrella pequeña y corriente. Nuestra importancia no reside en el brillo o en el volumen, sino en la duración. Sin embargo, no podemos evitar sentir un vértigo existencial al mirar al cielo y saber que allá afuera, en el vacío, hay esferas de materia tan grandes que nuestra mente simplemente se desconecta al intentar visualizarlas. Visualicemos por un momento un modelo a escala. Si el Sol fuera una pelota de golf, Stephenson 2.18 sería una esfera del tamaño de la Torre Eiffel. En esa misma escala, la Tierra sería un grano de arena invisible a simple vista, un punto microscópico que nadie notaría si cayera al suelo. Esta es la realidad de nuestro tamaño. No somos solo pequeños en comparación con el espacio. Somos pequeños en comparación con los objetos que llenan ese espacio. Nuestra lámpara es, en efecto, un rescoldo apenas visible en un incendio forestal de proporciones galácticas. Cuando miramos el Sol al atardecer, lo vemos como un disco perfecto, una moneda de oro que se hunde en el horizonte. Nos parece enorme porque está cerca, pero esa es la trampa de la perspectiva. Si pudiéramos alejarnos lo suficiente para ver a Stephenson 2.18 y al Sol uno al lado del otro, veríamos una montaña colosal de fuego al lado de una partícula de polvo de luz. Y lo más inquietante es que Stephenson 2.18 es solo una de las estrellas en nuestra galaxia. Hay miles de millones de estrellas allá afuera, muchas de ellas más grandes que nuestro Sol, esperando a ser descubiertas, desafiando nuestra definición de grande. Esta disparidad de tamaños nos obliga a cuestionar nuestro lugar en el orden de las cosas. Si somos tan insignificantes frente a una sola estrella, ¿qué somos frente a la galaxia que alberga a cientos de miles de millones de ellas? La respuesta es que somos el margen del error, el residuo de una creación que no fue diseñada a nuestra medida. Sin embargo, hay una extraña belleza en esta desproporción. El hecho de que seamos tan pequeños y que, aún así, hayamos podido construir telescopios y teorías matemáticas para medir a estos gigantes, habla de una grandeza que no se mide en kilómetros, sino en conciencia. Somos la mota de polvo que sabe que es una mota de polvo, y eso, en un universo de gigantes ciegos y mudos, es el mayor de los milagros. Pero no se acomode todavía en esta reflexión, porque la estrella Stephenson 2.18, con toda su masa y sus 10.000 millones de soles de volumen, es apenas un átomo dentro de la estructura que sigue, la Vía Láctea, el naufragio galáctico, donde nuestra historia se pierde en un remolino de estrellas que no tiene fin. Si después de contemplar la monstruosidad de estrellas como Stephenson 2.18, usted siente que ha alcanzado el límite de lo imaginable, lamento informarle que apenas hemos cruzado el umbral del jardín de nuestra casa. Hasta ahora hemos hablado de objetos individuales, de esferas de plasma que, por muy grandes que sean, no dejan de ser puntos aislados en el vacío. Pero ahora debemos dar un salto cualitativo. Debemos dejar de mirar los árboles para intentar comprender el bosque, aunque este bosque sea un naufragio de luz, de proporciones tan delirantes que la mente humana, por puro instinto de preservación, tiende a simplificarlo como una mancha blanquecina en el cielo nocturno. Bienvenidos a la Vía Láctea, nuestra galaxia.
Una estructura que no es solo un lugar, sino un remolino de fuego, tiempo y oscuridad, donde nuestra existencia entera se diluye hasta volverse invisible. Para visualizar la magnitud de la Vía Láctea, abandonemos por un momento las medidas astronómicas y volvamos a algo tangible. Imagine que cada estrella de nuestra galaxia es una moneda de 1 centavo. Es una imagen sencilla, pero la cifra detrás de ella es abrumadora. Se estima que la Vía Láctea alberga entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. Si usted tomara esos 400.000 millones de monedas y las apilara una sobre otra, la columna resultante no solo superaría los rascacielos más altos o la órbita de los satélites. Esa pila de monedas llegaría hasta la Luna, regresaría a la Tierra y repetiría ese viaje de ida y vuelta cientos de veces. Si usted decidiera contar cada una de esas estrellas, dedicando un solo segundo a cada una, sin dormir, sin comer y sin detenerse un instante, tardaría más de 12.000 años en terminar su recuento. Toda la historia de la civilización humana, desde las cuevas de Altamira hasta la era espacial, no ha durado lo suficiente como para que un solo hombre pudiera simplemente nombrar a cada habitante luminoso de nuestro vecindario galáctico. La Vía Láctea es un disco espiral barrado, una estructura elegante y aterradora que mide aproximadamente 100.000 años luz de diámetro. Para poner esto en perspectiva, recuerde que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. En el tiempo que le toma leer esta frase, la luz ya ha dado 7 vueltas completas a la Tierra. Sin embargo, si lanzáramos un rayo de luz desde un extremo de la galaxia, este tardaría 100.000 años en llegar al otro lado. Si los primeros seres humanos modernos, los Homo sapiens, que caminaban por las sabanas africanas hace 100.000 años, hubieran enviado un mensaje de radio a la velocidad de la luz hacia el extremo opuesto de la Vía Láctea, ese mensaje estaría llegando a su destino justo hoy. Nosotros somos los receptores de un pasado tan remoto que la escala temporal de la galaxia convierte nuestras vidas individuales en meros destellos de nanosegundos. En este inmenso naufragio galáctico, ¿dónde estamos nosotros? A menudo, el ego humano nos hace imaginar que ocupamos un lugar de honor, quizás cerca del centro brillante donde todo parece suceder. La realidad es mucho más humilde y, en cierto modo, más solitaria. Estamos situados en el brazo de Orión, una estructura espiral menor, a unos 26.000 años luz del centro galáctico. Si la Vía Láctea fuera una metrópolis colosal y bulliciosa, como Nueva York o Tokio, nosotros no viviríamos en un ático en Manhattan ni cerca de las luces de neón del centro. Viviríamos en un suburbio lejano, en una calle sin salida, en una zona periférica y tranquila, donde apenas llega el ruido de la ciudad. Somos provincianos galácticos. Esta ubicación periférica, sin embargo, es la razón por la que usted está aquí hoy. El centro de la galaxia es un lugar de una violencia inimaginable. Allí, las estrellas están tan densamente empaquetadas que las colisiones son frecuentes y la radiación es letal. En el corazón mismo de la Vía Láctea reside un monstruo, Sagitario A, un agujero negro supermasivo con la masa de 4 millones de soles. Es un devorador de mundos, un ancla gravitacional que mantiene a toda la galaxia en su giro eterno, pero que al mismo tiempo emite chorros de energía que esterilizarían cualquier forma de vida cercana. Nosotros, en nuestra periferia segura, disfrutamos de la calma necesaria para que la biología florezca. Pero esa calma tiene un precio, la irrelevancia. Desde el centro de la galaxia, nuestro Sol es absolutamente indistinguible de los otros 400.000 millones de puntos de luz. Si el Sol se apagara para siempre, para el resto de la galaxia, sería como si una sola bombilla se fundiera en una ciudad de 10 millones de habitantes. Nadie notaría la diferencia. El flujo de la vida galáctica no se alteraría ni un milímetro. Pero la Vía Láctea no es solo estrellas.
Es también un inmenso cementerio y a la vez una guardería. Entre las estrellas se extienden nubes gigantescas de gas y polvo llamadas nebulosas. Estas nubes son los restos de estrellas que murieron hace miles de millones de años, esparciendo sus entrañas por el vacío. El hierro en su sangre, el calcio en sus huesos y el oxígeno que respira fueron cocinados en el corazón de estrellas que explotaron antes de que el Sol siquiera existiera. Somos, literalmente, restos de un naufragio estelar que ha aprendido a caminar y a pensar. Y en esas mismas nubes de escombros, la gravedad está trabajando ahora mismo para comprimir el gas y dar a luz a nuevas estrellas, en un ciclo eterno de reciclaje cósmico que hace que la escala de tiempo de la humanidad parezca un chiste de mal gusto. Para entender la dinámica de este naufragio, debemos considerar que la galaxia no es estática. Todo en ella está en movimiento. El Sol, y nosotros con él, viajamos a una velocidad de 800.000 kilómetros por hora alrededor del centro galáctico. A pesar de esa velocidad vertiginosa, tardamos unos 230 millones de años en completar una sola vuelta. A este periodo lo llamamos un año galáctico. La última vez que la Tierra estuvo en esta misma posición de su órbita galáctica, los dinosaurios apenas estaban comenzando a aparecer. La próxima vez que completemos la vuelta, lo que sea que haya quedado de la humanidad será algo irreconocible, o quizás habremos desaparecido por completo, dejando tras de nosotros un planeta silencioso que sigue cumpliendo su rutina orbital en la periferia de un disco que no sabe que estuvimos aquí. Además, la Vía Láctea no está sola, ni es una estructura inmutable. Es el resultado de miles de millones de años de canibalismo galáctico. A lo largo de su historia, nuestra galaxia ha devorado galaxias más pequeñas, absorbiendo sus estrellas y su gas. Somos una amalgama de restos, un monstruo de Frankenstein de luz, y el futuro no es menos turbulento. Actualmente, nos dirigimos a una velocidad de 400.000 kilómetros por hora, hacia una colisión frontal con nuestra vecina más grande, la galaxia de Andrómeda. Dentro de unos 4.000 millones de años, estas dos metrópolis de estrellas chocarán y se fusionarán en una danza gravitacional que durará eones, creando una nueva estructura que los astrónomos ya llaman lactómeda. En ese proceso, es probable que nuestro Sol sea lanzado a una órbita mucho más lejana o incluso expulsado al vacío intergaláctico, convirtiendo a la Tierra en un mundo errante en la negrura absoluta. Y sin embargo, lo más inquietante de la Vía Láctea no es lo que podemos ver, sino lo que no podemos ver. Todo lo que hemos mencionado hasta ahora, las estrellas gigantes, las nebulosas, el agujero negro central, representa apenas el 15% de la masa de la galaxia. El resto es materia oscura, una sustancia misteriosa que no emite luz, ni calor, ni radiación de ningún tipo, pero cuya gravedad mantiene unida a la galaxia. Estamos inmersos en un océano de lo invisible. Caminamos por nuestras calles y miramos al cielo creyendo que entendemos el cosmos porque vemos puntos brillantes, pero es como intentar entender el océano mirando solo la espuma de las olas en la superficie, ignorando los kilómetros de profundidad y las corrientes oscuras que realmente mueven el agua. Nuestra galaxia es un naufragio de proporciones épicas, un remolino de materia que flota en un vacío aún mayor. Cada vez que usted mira la franja blanquecina de la Vía Láctea, en una noche despejada, está mirando hacia el interior de una estructura tan vasta que desafía cualquier adjetivo. Está mirando a 400.000 millones de soles, cada uno potencialmente con sus propios mundos, sus propios amaneceres y sus propios misterios. Y en medio de todo ese despliegue de poder físico, nosotros somos un susurro en un huracán. La Vía Láctea no nos pertenece. Nosotros le pertenecemos a ella como una mota de polvo le pertenece a una catedral. La comprensión de la Vía Láctea es el golpe de gracia
para el geocentrismo espiritual que todavía arrastramos. No solo la Tierra no es el centro del sistema solar, y no solo el Sol es una estrella menor, sino que nuestra galaxia entera es solo una entre billones de otras galaxias. Si pudiéramos alejarnos lo suficiente, veríamos que la Vía Láctea es solo un punto de luz en un grupo local, que a su vez es una partícula en un supercúmulo, que a su vez es una fibra en una red cósmica que se extiende hasta donde la luz alcanza a viajar. El naufragio galáctico es inmenso, sí, pero es solo el comienzo de la verdadera escala del universo, una escala donde incluso las galaxias enteras comienzan a parecerse a granos de arena en una playa que no tiene fin. Prepárese, porque ahora que hemos dejado atrás nuestra metrópolis estelar, nos toca enfrentarnos a la arquitectura de lo imposible, la gran teia de Laniakea, donde las galaxias son solo neuronas en un cerebro de luz que apenas estamos empezando a imaginar. Para comprender el siguiente peldaño en nuestra escala de insignificancia, debemos abandonar la idea de que el espacio es simplemente un lugar donde las cosas están. Hasta ahora, hemos visto a la Vía Láctea como una estructura masiva y majestuosa, un puerto seguro en la negrura, pero la realidad es mucho más dinámica y, en cierta medida, más inquietante. Nuestra galaxia no es una isla solitaria flotando en un mar estático. Es, en realidad, una partícula de polvo atrapada en una corriente invisible, una gota de agua en un río colosal que fluye hacia un destino que apenas estamos empezando a comprender. Si la Vía Láctea es nuestra metrópolis, ahora debemos entender que esa metrópolis es solo una casa en un continente de luz llamado Laniakea. Durante décadas, los astrónomos observaron el cielo y notaron algo extraño. Las galaxias no están distribuidas de manera uniforme. No son como granos de sal esparcidos al azar sobre una mesa negra. Se agrupan. Nuestra Vía Láctea pertenece a una familia pequeña llamada el Grupo Local, que incluye a la gigante Andrómeda y a unas 50 galaxias menores. Pensábamos que ese era nuestro mundo. Pero a medida que nuestras herramientas de medición se volvieron más precisas, nos dimos cuenta de que el grupo local es solo la punta del iceberg. En 2014, un equipo de científicos liderado por Brent Tully logró algo que parecía imposible: cartografiar el movimiento de miles de galaxias para revelar la verdadera arquitectura de nuestro rincón del universo. Lo que descubrieron fue una estructura de una escala tan vasta que el nombre supercúmulo se queda corto. La llamaron Laniakea, que en la lengua de los antiguos navegantes hawaianos significa cielo inmenso o horizonte inconmensurable. Para visualizar Laniakea, imagine una red neuronal o las fibras de una hoja vista bajo un microscopio. No es una esfera sólida, sino una serie de filamentos delicados y ramificados que se extienden a lo largo de 520 millones de años luz. Dentro de estas fibras se encuentran aproximadamente 100.000 galaxias. Repito la cifra para que el peso de la misma se asiente en su mente. 100.000 galaxias. Cada una de esas galaxias contiene cientos de miles de millones de estrellas. Cada una de esas estrellas es un sol potencial para mundos que nunca conoceremos. Y toda esa inmensidad, toda esa luz, es solo una pequeña sección de la gran teia cósmica. Lo que define a Laniakea no es solo la posición de las galaxias, sino su movimiento. Aquí es donde la analogía del río se vuelve fundamental para nuestra comprensión. Imagine un mapa de cuencas hidrográficas. Si una gota de lluvia cae en las montañas rocosas, su destino está sellado por la gravedad. Fluirá hacia el Mississippi y finalmente hacia el Golfo de México. Laniakea funciona de la misma manera. Es una cuenca gravitacional. Los científicos mapearon lo que llaman las líneas de flujo del universo. Descubrieron que todas las galaxias dentro de los límites de Laniakea, incluida la nuestra, están siendo arrastradas por una corriente gravitatoria hacia un punto central. Ese punto central es una de las mayores anomalías de la astrofísica moderna, el Gran Atractor.
Imagínelo como una ciudad invisible oculta tras una densa niebla. No podemos verlo directamente porque la propia masa de gas y polvo de la Vía Láctea bloquea nuestra visión, un fenómeno que los astrónomos llaman la zona de evitación. Pero aunque no podemos verlo, podemos sentir su tirón. El gran atractor es una región de una densidad de masa tan colosal que está deformando el tejido del espacio-tiempo a su alrededor, obligando a miles de galaxias, incluida la nuestra, a viajar hacia él a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Estamos en una caída libre cósmica que ha durado miles de millones de años y que continuará mucho después de que nuestra especie se haya extinguido. En esta escala, la Vía Láctea pierde su identidad. Si usted mirara un mapa completo de la Niaquea, nuestra galaxia no sería más que un píxel microscópico, una mancha de luz indistinguible en un filamento periférico. Estamos situados en las afueras de la Niaquea, lejos de los grandes centros de población galáctica como el cúmulo de Virgo. Somos, de nuevo, los habitantes de la frontera, pero lo que resulta verdaderamente aterrador no es solo el tamaño de la Niaquea, sino lo que hay fuera de ella. Entre los filamentos de esta gran red de galaxias existen los vatios, inmensos desiertos de nada absoluta. El más famoso, el vacío de Boötes, es una región de espacio tan desolada que si la Vía Láctea estuviera en su centro, no habríamos sabido que existían otras galaxias hasta la invención de telescopios extremadamente potentes en el siglo XX. La Niaquea es una isla de estructura rodeada por océanos de vacío que hacen que el espacio entre las estrellas parezca abarrotado. La existencia de la Niaquea nos obliga a replantearnos qué significa la materia. En la escala de la Gran Teia, el universo no parece un lugar hecho de planetas y personas. Parece una estructura biológica. Los filamentos de galaxias se asemejan a los axones de un cerebro universal o a las venas de un organismo colosal. Esta similitud no es solo estética, responde a las mismas leyes de optimización y flujo que rigen la naturaleza en la Tierra. Pero aquí, el tejido está hecho de materia oscura. La materia oscura es el andamio invisible del universo. Es la araña que tejió la red, mientras que las galaxias son simplemente las gotas de rocío atrapadas en los hilos, brillando en la oscuridad. Sin esa materia invisible, la Niaquea se desintegraría. Las galaxias saldrían disparadas en todas direcciones y el orden del cosmos se perdería en el caos. Piense en la audacia de nuestra especie por un momento. Somos seres biológicos confinados a una roca que tarda 365 días en rodear una estrella pequeña. Nuestros sentidos están diseñados para detectar peligros en la sabana, para encontrar agua y comida, y sin embargo, hemos sido capaces de deducir la existencia de la Niaquea. Hemos construido satélites y algoritmos matemáticos para limpiar el ruido de nuestra propia galaxia y ver el flujo de las corrientes intergalácticas. Hemos descubierto que somos parte de un sistema que es 50 trillones de veces más grande que nuestro sistema solar. Esta comprensión es el triunfo final de la mente sobre la materia, pero también es la humillación final de nuestra importancia física. ¿Qué es la Niaquea en el gran esquema de las cosas? Es solo una de las miles de estructuras similares que pueblan el universo. Más allá de sus fronteras se encuentran otros supercúmulos: Shapley, Hércules, Coma. Todos ellos están interconectados por filamentos de gas caliente y materia oscura, formando lo que llamamos la red cósmica. En esta red, las galaxias son solo puntos de luz que marcan las intersecciones de los hilos. Si pudiéramos alejarnos lo suficiente para ver el universo entero, la Niaquea se convertiría en un detalle insignificante, una fibra apenas visible en un tapiz, que se extiende por miles de millones de años luz. La escala de la Niaquea también nos habla del tiempo de una manera que resulta difícil de procesar. Las señales de luz que usamos para mapear esta estructura han estado viajando durante cientos de millones de años. Cuando miramos el extremo opuesto de la Niaquea,
No estamos viendo cómo es hoy. Estamos viendo cómo era cuando los primeros anfibios apenas comenzaban a arrastrarse fuera de los océanos de la Tierra. El universo es una máquina del tiempo. Cuanto más grande es la estructura que observamos, más profundo es el pasado que estamos mirando. La Niaquea es una reliquia viva de la historia de la gravedad, un testimonio de cómo la materia se ha ido agrupando desde el Big Bang. Vivir en la Niaquea es aceptar que somos parte de un flujo que no podemos controlar. Estamos siendo arrastrados hacia el gran atractor, mientras que el espacio mismo entre la Niaquea y otros supercúmulos se está expandiendo. Es una lucha eterna entre la gravedad, que intenta unir las cosas, y la energía oscura, que intenta separarlas. Nosotros estamos atrapados en medio, en una pequeña mota de polvo llamada Tierra, dentro de una pequeña burbuja llamada Sistema Solar, en un brazo periférico de la Vía Láctea, que a su vez es solo una fibra en el vasto horizonte de la Niaquea. Esta es la verdadera arquitectura de nuestra realidad. No es un mapa de lugares, sino un mapa de influencias gravitatorias. Es la prueba de que el aislamiento es una ilusión. Estamos conectados con galaxias que están a millones de años luz de distancia por hilos invisibles de gravedad y tiempo. Pero esa conexión no nos hace más grandes. Al contrario, resalta nuestra fragilidad. Si una galaxia entera es solo una gota en el río de la Niaquea, ¿qué queda de nosotros? Somos el susurro de una partícula dentro de esa gota. Sin embargo, en ese susurro reside la capacidad de nombrar al río. Hemos llamado a nuestro hogar la Niaquea, reconociendo su inmensidad, y al hacerlo, hemos reclamado un lugar en la mesa de los gigantes, aunque sea solo como observadores silenciosos de una danza que nunca terminará. Pero no se engañe pensando que este es el final del mapa. La Niaquea es inmensa, pero todavía es una estructura con límites. Más allá de sus fronteras nos espera el horizonte final, el límite de lo que la luz puede alcanzar y la verdadera frontera de nuestra soledad en el infinito. Hemos llegado, finalmente, al límite de lo que la física permite conocer. Después de haber dejado atrás la mota de polvo que llamamos Tierra, el fuego insuficiente de nuestro Sol, el naufragio majestuoso de la Vía Láctea y la red neuronal de la Niaquea, nos encontramos frente a la frontera definitiva, el horizonte del universo observable. Este no es un muro físico, ni una barrera de materia sólida. Es una frontera de tiempo y luz, un límite dictado por la velocidad misma de la causalidad. Estamos ante una esfera de proporciones tan delirantes que los números dejan de ser herramientas de comprensión para convertirse en símbolos de nuestra propia finitud. El universo observable tiene un diámetro estimado de 93.000 millones de años luz, o lo que es lo mismo, aproximadamente 8.8 imes 10 sus metros. Intentar visualizar esta cifra es como intentar contar los átomos de una montaña mientras se escala. Una tarea que sobrepasa cualquier arquitectura mental que la evolución nos haya otorgado. Aquí surge la primera gran paradoja que debemos desentrañar para entender nuestra escala. Si el universo tiene una edad de aproximadamente 13.800 millones de años, ¿cómo es posible que podamos ver objetos que están a 46.000 millones de años luz de distancia en cualquier dirección? La respuesta reside en la naturaleza misma del espacio-tiempo. El espacio no es un escenario estático donde los objetos se mueven. El espacio es un tejido elástico que se ha estado estirando desde el primer instante del Big Bang. Imagine que usted es una hormiga caminando sobre la superficie de un globo que alguien está inflando. Usted camina a una velocidad constante, pero la distancia entre el punto de donde salió y el punto hacia donde va está creciendo más rápido que sus pasos. La luz que recibimos hoy de las galaxias más lejanas ha estado viajando durante casi toda la historia del cosmos, pero mientras esos fotones cruzaban el vacío mismo se expandía, alejando la fuente de nosotros a una distancia mucho mayor de la que la luz recorrió originalmente. Lo que vemos hoy
es un eco estirado de un pasado que ya no existe en el lugar donde lo vemos. Esta expansión no es solo un fenómeno del pasado, es el destino implacable de nuestro futuro. Aquí es donde el documental de nuestra existencia toma un giro trágico. Gracias al descubrimiento de la energía oscura, sabemos que la expansión del universo no se está frenando, sino que se está acelerando. Esto crea lo que los astrónomos llaman el horizonte de eventos cósmicos. Existe un límite más allá del cual las galaxias se alejan de nosotros a una velocidad mayor que la de la luz. No es que las galaxias estén rompiendo las leyes de Einstein al moverse por el espacio, es que el espacio entre nosotros y ellas se está creando tan rápido que la luz de esos mundos distantes nunca, bajo ninguna circunstancia, podrá alcanzarnos. Estamos perdiendo contacto con el 94% de las galaxias que podemos ver hoy. Son fantasmas cósmicos. Podemos ver su luz antigua, pero nunca podremos tocarlas, ni enviarles un mensaje, ni saber qué ha sido de ellas en el presente. El universo se está fragmentando en islas de soledad absoluta, y nosotros estamos atrapados en una de ellas. Si pudiéramos observar el universo en su escala más amplia, veríamos que no parece un mapa de planetas, sino una espuma donde las burbujas son los inmensos vacíos y el jabón son los filamentos de galaxias. Y esa espuma es solo lo que podemos observar. Lo que hay más allá del horizonte de los 93.000 millones de años luz es un misterio que roza lo metafísico. La mayoría de los modelos cosmológicos sugieren que el universo es mucho más grande de lo que vemos, quizás infinito. Si el universo es infinito, entonces todas las posibilidades matemáticas se cumplen. En algún lugar, más allá de nuestro horizonte, hay otra esfera de 93.000 millones de años luz idéntica a la nuestra, donde otra versión de usted está leyendo estas mismas palabras. Pero la física nos dice que ese allá es inaccesible para siempre. Somos náufragos en una burbuja de luz rodeada por un océano de infinito que nunca conoceremos. Al llegar a este punto, la escala de nuestro tamaño ha sido reducida a la nada. Empezamos comparando granos de arena con estrellas y terminamos comparando nuestra existencia entera con una esfera de luz que es solo una fracción de un todo, posiblemente infinito. Bajo esta luz, la Tierra no es solo una mota de polvo. Es un susurro olvidado en medio de una tormenta que abarca dimensiones que nuestra lengua no puede ni siquiera nombrar con precisión. Somos un error estadístico de tamaño, una anomalía biológica que ha despertado en un rincón tan periférico y tan vasto que el silencio que nos rodea es la única respuesta que el cosmos parece ofrecernos. Sin embargo, es precisamente en esta insignificancia donde reside la conclusión más épica de nuestra historia. Hemos pasado todo este viaje desmantelando el ego humano, probando que no somos el centro, que no somos grandes, que no somos necesarios para el funcionamiento del reloj cósmico. Pero hay un hecho que la astrofísica no puede negar. Somos el universo consciente de sí mismo. Esa mota de polvo azul pálido, suspendida en un rayo de sol, ha sido capaz de construir instrumentos que pueden ver el resplandor del Big Bang. Esa especie que vive menos de un siglo ha sido capaz de calcular la edad de las estrellas que viven 10.000 millones de años. Ese cerebro de 1,5 kilos, hecho de carbono, nitrógeno y oxígeno, elementos cocinados en el corazón de supernovas, ha sido capaz de comprender la geometría de la Niaquea y medir el diámetro del horizonte observable. Nuestra grandeza no está en nuestro tamaño físico, porque en ese campo ya hemos perdido la batalla contra la primera estrella que encontramos. Nuestra grandeza reside en nuestra audacia, en la audacia de intentar entender un lugar donde no deberíamos siquiera ser notados. Somos una forma de que el cosmos se mire al espejo. Cuando usted mira al cielo y siente el vértigo de la distancia, no es solo usted quien mira, es el hierro en su sangre y el calcio en sus huesos mirando hacia sus orígenes. Somos polvo de estrellas
que ha aprendido a medir el infinito. Esta es la verdad sobre nuestro tamaño en el universo. Somos infinitesimales, sí, pero somos una anomalía preciosa. En los 93.000 millones de años luz de espacio que podemos ver, no hemos encontrado todavía otra señal de radio, otro poema, otra pregunta sobre el origen de las cosas. Puede que estemos solos, o puede que estemos rodeados de vecinos silenciosos, pero en nuestra pequeña burbuja de realidad hemos logrado algo que Stephenson 2.18, con toda su masa, no puede hacer. Podemos sentir asombro, podemos amar, podemos intentar descifrar el código secreto de la luz. El viaje por la escala del universo es, en última instancia, un viaje hacia la humildad radical. Nos enseña que nuestras preocupaciones cotidianas, nuestras fronteras políticas, nuestros odios y nuestras ambiciones son ridículamente pequeñas cuando se contrastan con la gran teia de la Laniakea. Pero también nos enseña que somos milagrosos, no porque seamos especiales por diseño, sino porque somos la culminación de una cadena de eventos improbables que nos permite, hoy, estar aquí, intentando comprender el abismo. Al final, cuando las luces de las galaxias lejanas se apaguen por la expansión y el universo entre en su larga era de oscuridad, lo que habrá importado no será cuánto medíamos, sino cuánto pudimos ver. La medida de nuestra importancia no se encuentra en los años luz, sino en la profundidad de nuestras preguntas. Somos un punto azul pálido que ha aprendido a no tener miedo de la oscuridad, porque ha entendido que la oscuridad es solo el lienzo donde brilla la luz que nos dio la vida. Nuestra grandeza es, paradójicamente, proporcional a nuestra pequeñez. Solo un ser tan pequeño podría encontrar tanta belleza en algo tan inmenso. Prepárese para volver a su vida cotidiana, pero hágalo sabiendo que usted no es solo un habitante de una ciudad, o de un país, o de un planeta. Usted es un ciudadano del universo observable, una pieza consciente del engranaje de la Laniakea, un heredero del fuego de las supergigantes y un observador privilegiado del horizonte final. El universo es vasto, frío y mayormente vacío, pero mientras haya alguien ahí fuera para medirlo, para nombrarlo y para asombrarse de él, ese vacío nunca estará realmente vacío. Somos la mirada del infinito, y en esa mirada, por breve que sea, el tamaño deja de importar. Lo único que queda es la audacia de existir.